Buenas, mi nombre es Rachel Villasmil, estoy cursando el séptimo trimestre de la Universidad de Yacambú y voy a defender la unidad 2 de Historia Económica y Política de Venezuela, que trata sobre la transición de la Venezuela agrícola y pecuaria a la petrolera. Comenzamos hablando sobre la Venezuela prepetrolera. En este caso, su economía, la economía venezolana del siglo XVIII, se basaba en la agricultura y la ganadería. Los principales productos de exportación en este caso eran el café, el cacao y los cueros. La producción se realizaba en grandes haciendas con mano de obra campesina y una tecnología bastante rudimentaria. La sociedad era rural y jerárquica, con una élite terrateniente que controlaba el poder político y económico. La mayoría de la población era campesina y de bajos niveles de educación y con muy pocas oportunidades. La infraestructura era escasa y precaria, lo que dificultaba el transporte de productos y el desarrollo del comercio. El circuito agroexportador. El circuito agroexportador era el sistema que permitía la producción, el transporte y la comercialización de los productos agrícolas y pecuarios. Las casas comerciales, principalmente extranjeras, jugaban un papel fundamental en este circuito. Estas empresas financiaban la producción, compraban las cosechas y las exportaban en los mercados internacionales. El circuito agroexportador generaba riqueza para la élite terrateniente y las casas comerciales, pero también llegó a profundizar la dependencia de Venezuela de los mercados internacionales y de las importaciones. Las primeras concesiones mineras en el siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII se otorgaron las primeras concesiones para la explotación como el oro, el cobre y el carbón. Estas concesiones se otorgaron principalmente a empresas extranjeras que veían en Venezuela un potencial para la extracción de recursos naturales. Sin embargo, la actividad minera en esta época era bastante limitada y no llegó a tener un impacto significativo en la economía venezolana. Las primeras compañías petroleras. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XX, algunas compañías extranjeras comenzaron a explorar y a basarse en que se podía explotar el petróleo en Venezuela. Estas primeras compañías petroleras, como lo pueden ser la Venezuela Oil Concessions y la Caribbean Petroleum Company, estas obtuvieron concesiones para la exploración y la explotación de yacimientos petrolíferos. El descubrimiento de petróleo en grandes cantidades en la región del lago de Maracaibo fue lo que marcó el inicio de una nueva etapa en la economía venezolana. El impacto de la explotación petrolera en la economía venezolana en el siglo XX. Debido a la influencia de las empresas petroleras transnacionales, estas empresas, principalmente estadounidenses y europeas, controlaban la producción y la comercialización del petróleo venezolano. Estas empresas obtenían grandes ganancias, pero pagaban pocos impuestos al Estado venezolano. La influencia de las empresas petroleras transnacionales en la economía y en la política venezolana llegó a generar un sentimiento de nacionalismo y la demanda de una mayor participación del Estado en la industria petrolera. El nacionalismo de Cipriano Castro. Durante su gobierno, Cipriano Castro implementó medidas nacionalistas para defender los intereses del país frente a las compañías extranjeras y la deuda externa. Buscó limitar la influencia de las empresas extranjeras en la economía venezolana y promovió la inversión en infraestructura y en educación, que para ese entonces no había. Su política nacionalista generó conflictos con las potencias extranjeras que en los casos extremos llegaron a bloquear los puertos venezolanos. La deuda externa venezolana. La deuda externa venezolana había crecido durante el siglo XVIII debido a préstamos contraídos para financiar la guerra de independencia y otros gastos públicos del momento. Castro buscó reducir la deuda externa y renegociarla con los acreedores extranjeros, y su política de defensa de los intereses nacionales y de reducción de la deuda externa
le ganó el apoyo de muchos venezolanos. La reforma a la ley de minas. Se realizaron reformas a la ley de minas para regular la actividad minera y petrolera, buscando aumentar la participación del Estado en las ganancias. Estas reformas establecieron impuestos a las empresas mineras y petroleras y buscaron proteger los recursos naturales del país. Sin embargo, las reformas no fueron suficientes para controlar la influencia de las empresas extranjeras en la industria petrolera. El reglamento a la ley de minas. Se establecieron reglamentos a la ley de minas para controlar la explotación de los recursos minerales y proteger el medio ambiente. Estos reglamentos buscaban evitar la sobreexplotación de los recursos y minimizar el impacto ambiental que causaba la actividad minera y petrolera. La falta de recursos y de personal capacitado dificultó la aplicación efectiva de estos reglamentos. Las primeras leyes de hidrocarburos. Se promulgaron las primeras leyes de hidrocarburos para regular la exploración y explotación del petróleo. Estas leyes establecieron el marco legal para la actividad petrolera y sentaron las bases para la creación de la industria petrolera venezolana. Sin embargo, volvemos a recalcar que las primeras leyes de hidrocarburos no fueron suficientes para garantizar una distribución equitativa de las ganancias del petróleo y para proteger los intereses del Estado venezolano. Finalizando con la estructura social y los cambios generados por la explotación petrolera a lo largo de todos estos años. En su estructura social, la explotación petrolera generó cambios significativos en la estructura social venezolana. Surgió una nueva clase social ligada a la industria petrolera, que esta era formada por técnicos, ingenieros y trabajadores especializados en el campo. La sociedad rural tradicional comenzó a transformarse y comenzaron a migrar los campesinos a las grandes ciudades en busca de trabajo en la industria petrolera. Los cambios generados por la explotación petrolera, en este caso en la economía venezolana, se modernizó, pero también se hizo más dependiente del petróleo, generando una monocultura que la hacía vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. La migración del campo a las ciudades se intensificó y las ciudades crecieron rápidamente, impulsadas por la actividad petrolera. La explotación petrolera generó riqueza, pero también desigualdad social y problemas ambientales. Esa fue mi presentación. Muchas gracias.